Este video es el reporte número 2 del Laboratorio de Ingeniería de Circuitos de la Universidad Iberoamericana, elaborado por Alejandro Arturo Zamora Payán y Miguel Ángel Mesa Valvanera. Abstract. En este video vamos a encontrar como principal objetivo el análisis de las leyes nodos y mallas, la ley de Kirchhoff y por último la superposición. Lo principal será revisar distintos circuitos eléctricos y hacer uso de esta ley y concepto de superposición. Esto para poder encontrar sus corrientes, voltajes y potencia. Asimismo, saber su funcionamiento y la forma en cómo funcionan estas propiedades en un circuito eléctrico y sus elementos. Después procederemos a utilizar un software de computadora llamado Tina para poder verificar los datos y tener certeza con los resultados obtenidos a papel gracias a la facilidad de crear circuitos eléctricos en dicho programa. Para poder comenzar con la explicación de estas prácticas de este reporte, tendremos que definir algunos conceptos claves para poder entender los principios y el funcionamiento de los conceptos y leyes que analizaremos en este video. Primero tendremos que hablar de la ley de nodos y mallas, la cual es una técnica usada para determinar la tensión o la corriente de cualquier elemento de un circuito. Un nodo es el punto del circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. La energía eléctrica que entra al circuito se subdivide en cada nodo, de modo que se transforman en iguales energías, dependiendo la resistencia y claro su voltaje. Si los resistores son iguales y están conectados a la misma tensión, deben generar la misma cantidad de calor y por lo tanto deben estar recorridos por la misma corriente, que sumadas deben ser iguales a la corriente entregada por la batería, para que se cumpla la ley de conservación de la energía. En un circuito eléctrico, una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuito. En el método de análisis de malla que nosotros utilizaremos, nos interesa conocer las corrientes de malla para cada malla del circuito. En este método general, se podrá aplicar a los circuitos con fuentes de voltaje independientes y fuentes de corriente independientes. Cabe destacar que no compartidas por varias mallas. Este método no aplica para circuitos que tienen fuentes de corriente independientes compartidas por varias mallas. En este se usa el método de supermalla. Y también para fuentes controladas de corriente o voltaje. En este se deben escribir las ecuaciones de dependencia de la variable controlada y controladora. Una supermalla es cuando una fuente de corriente está entre dos mallas esenciales. Para tratar la supermalla se trata el circuito como si la fuente de corriente no estuviera allí. Esto produce una ecuación que incorpora las dos corrientes de malla. Una vez que se plantea esta ecuación, se necesita una ecuación que relacione las dos corrientes de malla con la fuente de corriente. Esto será una ecuación donde la fuente de corriente sea igual a una de las corrientes de malla menos la otra. A partir de esas variables se pueden calcular todos los voltajes de conexiones y todas las corrientes de conexiones. Después analizaremos la ley de voltajes de Kirchhoff para poder obtener un conjunto de ecuaciones simultáneas que permitan determinar los valores de corrientes que pasan por las ramas del circuito en estas prácticas. Y por último analizaremos la herramienta de superposición, la cual consiste en realizar diferentes funciones para encontrar los valores de tensión en un nodo de un circuito que tiene más de una fuente independiente. Y para esto tendremos que llevar a cabo una serie de pasos. El primer paso es apagar o suprimir todas las entradas, excepto una. Este mismo paso lo repetiremos con las demás entradas y el resultado final es la suma de los resultados individuales. Y bueno, esta es la práctica número 4 y 5. Como objetivo es comprobar la ley de Kirchhoff de corrientes y voltajes, desarrollar la habilidad de armado y medición de los circuitos sencillos y manejar el simulador de Tina para comprobar los valores teóricos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el método de nodos para la figura número 1 y el método de mallas que mi compañero Payán les hablará en la figura número 2. Así que para la primera pregunta nos dice calcular los voltajes y corrientes en todos los elementos de las figuras y simular. Así que aquí está el circuito que habíamos hecho, lo dibujamos, de igual forma poner los nodos A, B, C y D y poner la intensidad de corriente, cómo se dirigen, hacia dónde van, su polo. Y después de eso, ya que identificamos los nodos, escribir cada ecuación a cada uno, nos damos cuenta que existe para el nodo A un nodo resuelto. Y bueno, un nodo resuelto es cuando hay una fuente de voltaje y la tierra, y por lo tanto se conoce el valor de una de las incógnitas. Así que VA es igual a 10 volts. Después nos damos cuenta que en el nodo B es un supernodo, y un supernodo nos dice que existe un supernodo cuando hay una fuente de voltaje entre dos nodos que no son tierra. Y todo supernodo arroja dos ecuaciones, una asociada con la información con los nodos, y la segunda escribe mediante una diferencia el valor de la fuente. Así que aquí está escrita el nodo C también, y nos escribimos la siguiente ecuación, que esta va a ser la ecuación número 2, que la vamos a sustituir. La despejamos, la metemos a un sistema de ecuaciones con la ecuación 3 también que aquí mencionamos, y nos arroja los resultados de BA, BC y BB. Después ya podemos comprobar la ley de Kirchhoff con la sumatoria de la potencia que nos tiene que dar igual a 0,
para saber que está bien, que la suma de la potencia son iguales. Sacamos sus voltajes, los elementos son los mismos que habíamos visto en el circuito. Los voltajes, aquí mencionamos cómo los sacamos, VA menos BC es igual a este elemento. Y la corriente, pues recordar que es voltaje entre resistencia, la potencia es corriente por voltaje. Nos arroja como menos 0.000006, que es igual a casi 0, así que cumple con la ley de Kirchhoff. Y lo simulamos en el simulador TINA. Este es el de la figura número 1. Comprobamos todos los valores que estén correctos, que estén bien hechos, y nos da exactamente lo mismo. Así que esta figura está elaborada muy bien. Después, ya vamos a hacer la pregunta número 2, que nos dice que qué valor debería tener R0 o RO en la figura 1 para cada una de estas resistencias. Existe una caída de voltaje de 2 volts. De igual forma, escribimos sus ecuaciones, nodo A, nodo B, nodo C. Y aquí ponemos las ecuaciones, escribimos lo mismo. Y para encontrar la resistencia, aquí lo que haremos será utilizar la ley de Ohm. Como sabemos, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia, o resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Y sustituimos estas ecuaciones para que nos dé el valor de R en 2, como había mencionado la pregunta, y calculamos la ley de Kirchhoff. Que la sumatoria de potencias tiene que dar igual a 0. De igual forma hacemos lo mismo, la misma tabla con el mismo procedimiento, y nos da que la potencia es igual a 0.05, así que es casi igual a 0. De igual forma simulamos para ver que esté hecho correctamente y nos den los mismos valores, lo cual es totalmente cierto, y nos dan los mismos valores en el simulador, tanto en el simulador como en el escrito, así que está muy bien elaborado. Y después hacemos la última pregunta, que la pregunta 4 es igual a la pregunta 3, pero para la figura 1. ¿Qué sucede si en el circuito de la figura 1, en la fuente de 5 volts, se conecta el bando positivo a tierra y el borde negativo a la otra fuente? Simplemente lo que nos dice es de que ya no sigue el sentido de las manecillas, ahora va al revés, va de derecha a izquierda, y pues además para la resistencia de 100 kilo ohms, ya no hay flujo de corriente, dado como resultado que la resistencia de 100 kilo ohms tenga una caída de voltaje que es igual a 0. Y esto es como si se cortara el circuito y ninguna de las dos fuentes le esté suministrando ni corriente ni voltaje, y por eso no llega corriente a la resistencia de 100 kilo ohms. Así que eso es la práctica número 4 y 5. Mi compañero les hablará sobre la figura número 2 con el método de mallas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Mi nombre es Alejandro Arturo Zamora Payán y realizaré el análisis de las prácticas 5 y 6. Por lo tanto, para poder comenzar con el primer análisis, que es correspondiente a la práctica número 5, debemos analizar este circuito que tenemos del lado izquierdo a través del método de mallas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es identificar el número de mallas existentes en este circuito y nombrarlas. En este circuito tenemos 3 mallas, las cuales serán IA, IB y C. Una vez que tenemos nuestras 3 mallas, debemos plantear nuestras ecuaciones, introducirlas en un solver, y al final este nos arrojará el valor de las 3 incógnitas que corresponden a las salidas de corriente en IA, IB y C, cada una de estas en miliamperes. Con estos resultados podemos formar una tabla de resultados teóricos, donde podremos analizar las salidas de voltaje y de corriente en cada uno de los elementos y por lo tanto calcular la potencia. Al final, la suma de la potencia de cada uno de los elementos nos debe dar igual a 0. Puede ser aproximado como tenemos en este ejemplo, pero es prácticamente 0. Por lo tanto, sabemos que nuestro planteamiento de ecuaciones y nuestros resultados son correctos. Después de haber obtenido esta tabla de resultados teóricos, armaremos el circuito en TINA y verificaremos que todo esté marchando bien y que cada una de las salidas de voltaje y de corriente correspondan. Después de esto tenemos que resolver una pregunta, la cual nos dice qué valor debería tener R8 en la figura número 2, que es la del circuito número 5, para que en cada una de estas resistencias exista una caída de 2 volts. Lo que ocurre con este circuito en particular es que R8 se encuentra entre 2 nodos resueltos. Por lo tanto, no es posible encontrar un valor de la resistencia que nos permita una caída de voltaje de 2 volts en esta resistencia. Siempre nos saldrá un voltaje igual a la suma de las 2 fuentes. Eso también lo podemos corroborar con TINA, porque podemos introducir el valor para R8 en una resistencia muy grande o muy baja, y aún así siempre obtendremos en este caso un valor de 15 volts. Después tendremos que responder a la tercera pregunta, que es ¿qué sucede si en el circuito de la figura número 2, en la fuente 5 volts, se conecta el borne positivo a tierra y el borne negativo de la otra fuente también? Bueno, en esta figura
no ocurriría nada, se quedaría exactamente igual porque ya cumple con lo requerido. La fuente se encuentra del lado positivo y la segunda fuente se encuentra ya del lado negativo, conectada a tierra, cada una correspondientemente. Conclusiones para esta práctica. En esta práctica pudimos utilizar el método de mallas, aplicar mallas y por lo tanto conocer cada una de las salidas de voltaje y de corriente en cada uno de los elementos. Por lo tanto nos sirvió para poder practicar mallas y también para poder entender qué es lo que pasa si se encuentra una resistencia entre dos nodos resueltos. Ahora realizaremos la práctica número 6, la cual es de superposición y está representada por el circuito que tenemos del lado izquierdo. El objetivo de esta práctica es encontrar una ecuación general que prediga el comportamiento del circuito. En este circuito tenemos dos fuentes de voltaje, la cual es VA y VF, y queremos conocer el valor en Vout. Por lo tanto, con esta ecuación general podremos resolver este tablero que tenemos del lado derecho y tendremos que reemplazar n por nuestro número de equipo, que es 5. Lo primero que debemos hacer es respetar la regla de homogeneidad y comenzar prendiendo la fuente de BF, dejando VA con valor de 0 y dándole a BF un valor de 1. Planteamos nuestras ecuaciones, obtenemos nuestros resultados y al final sabemos que en Vout es igual a BC y por lo tanto esta será nuestra primera ecuación para encontrar nuestra ecuación general. Comprobamos con Tina que efectivamente corresponden los resultados y por lo tanto sí. Realizamos el mismo procedimiento para VA, dejándola con un valor de 1 volt y apagando a la fuente de BF. Planteamos nuestras ecuaciones y al final las ponemos en nuestro simulador y obtenemos nuestras salidas de voltaje. Y recordemos que BC es igual a Vout y por lo tanto este será nuestro segundo resultado para encontrar nuestra ecuación general. Una vez que planteamos estas dos ecuaciones, entonces podemos obtener esta ecuación, la cual representa el comportamiento de nuestro circuito teniendo a VF y VA encendidas con un valor. Posterior a esto podremos llenar nuestra tabla reemplazando cada una de nuestras incógnitas por los valores que obtuvimos al hacer nuestros cálculos teóricos y debemos generar 5 circuitos en Tina, los cuales demuestren que estuvimos correctos a la hora de realizar nuestros resultados teóricos y podemos ver bien que corresponden cada uno de ellos a los resultados que se obtuvieron. Por lo tanto, como conclusión de esta práctica, pudimos encontrar que gracias a la homogeneidad, un circuito que está formado por dos fuentes se puede predecir en una fórmula general su comportamiento y después de esto aplicarlo en una tabla cambiando los valores de VA, Vout o VF y obtener así cada una de las salidas de voltaje y comprobar en Tina que efectivamente están bien. Muchas gracias por ver nuestro video, esperemos que haya sido de su agrado y estamos atentos a cualquier comentario.